A un estudio bíblico más de la palabra de nuestro Dios. Como todos los jueves estudiamos la carta a los Hebreos. Hoy iniciamos el capítulo 11 de Hebreos, en donde vamos a hablar acerca de un tema del cual se ha venido tratando ya, acerca de la fe. Se recuerda que en el capítulo 10, cuando iniciamos, nos enseñó ese capítulo que el sacrificio del Señor Jesucristo era lo que a usted y a mí nos hace salvos. Pero todo ello es y ha dependido de nuestro Dios. Pero hay algo que nosotros debemos de tener, y es la fe. Porque aquellos que no tienen fe, dice la palabra de Dios, que están propensos a retroceder. Están propensos a caer en un pecado de deliberación por falta de fe, al cual dice la palabra de Dios que es un peligro. Y con eso habíamos finalizado. El peligro de retroceder, el peligro de negar y de no creer que ese sacrificio puede quitarnos el pecado. Eso puede hacer que nosotros cometamos un pecado y que, como no creemos en el sacrificio de Cristo, decía la palabra de Dios en el estudio del capítulo 10 al final, que ya no quedaba otro sacrificio. Pero para ello necesario es que usted y yo tengamos fe. Por eso es que el capítulo 10 finaliza de la siguiente manera, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de quienes, de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos estamos aquí? Tenemos fe. Amén. ¿Para qué nuestra fe? ¿Para retroceder? No, ¿verdad? Sino para preservación de nuestra alma. La fe es necesaria en cada uno de nuestros corazones. Y va el capítulo 11 a demostrárnoslo, que hay un gran repertorio de hombres que tuvieron fe y que fueron retribuidos, y que si algunos no fueron retribuidos aquí en esta tierra, dice que aún así murieron creyendo que tenían un mejor porvenir en esa patria celestial. Para ello empieza el capítulo 11 diciéndonos así: es pues entonces esa fe la que no nos permite retroceder. Es esa fe la que nos ha de llevar hacia donde Dios tiene nuestra vida destinada. ¿El propósito de Dios es que usted y yo nos perdamos? No. El propósito de Dios es que nosotros, el ser humano, se pierda en ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque ese fue el motivo por el cual el Señor Jesús se sacrificó. Pero necesita el hombre creer que ese sacrificio le salva. Ahora, es este el problema de muchos. Porque cuando no creen, ¿qué dice la Escritura? Pierden la fe. Y al perder la fe, hermano, no creen en nada. Pero dice claramente que la fe, ¿qué es? El concepto de la fe, según el versículo 1, es pues la fe, la certeza. La palabra certeza quiere decir seguridad. Amén. Seguridad. ¿Cuál seguridad le da a usted? De lo que se espera. ¿Cuántos esperamos ver a Dios un día cara a cara? ¿Tiene usted esa fe? Esa tiene que producir en usted ¿el qué? Seguridad. Seguridad de que voy a morir, sí, pero mi alma no se ha de perder. Mi alma ha de estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo? Eternamente, dice la Escritura. Pero esa es mi seguridad. Pero ¿quién me produce esa seguridad a mí? La fe que yo tengo en Él. La confianza, hermano. Cuando está hablando de la fe aquí, está hablando de la plena confianza en las promesas de nuestro Dios. Es esa seguridad que nos trae a nosotros, hermano, Dios en sus promesas. Mire, para ponerlo un ejemplo, los hombres ponen la confianza, si no creen en Dios, la ponen en algo. ¿Saben que hay gente que confía en políticos? Y que confía que los políticos los va a sacar adelante. ¿En qué está poniendo la gente? Su confianza. ¿Y qué garantía hay? Solo una promesa. Y ellos están seguros, no, con este gobierno sí vamos a estar mejor, porque no sé qué, que no sé cuánto. Tienen seguridad, pero aún no han llegado las promesas a cumplirse.
Pero eso es en cuanto a lo humano, en cuanto a usted y a mí que nos compete. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Entonces la garantía es mayor. Porque ¿quién es el que nos lo prometió? El que todo lo puede, correcto, es Dios. ¿Y Dios quién es? Vea lo que hizo él, versículo 1. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza. ¿Hablamos de qué? La seguridad. La certeza de qué? De lo que se espera. La convicción de lo que no. Ninguno de nosotros conoce el cielo. ¿Alguien ha ido al cielo? Pero tenemos seguridad de que existe. Ahora, ¿alguien lo puede explicar de una mejor manera por su razonamiento humano? No se puede. Necesita usted que alguien le explique cómo fue. ¿Y sabe quién lo explica claramente cómo es? El dueño del cielo y la tierra, que es Dios. Entonces, como yo tengo fe, tengo seguridad, yo creo lo que Él me dice, aunque nunca lo haya visto. Ninguno de nosotros ha muerto para poder decir que existe el cielo, pero yo prefiero creer que sí existe. Yo prefiero creer que ahí estará mi alma eternamente. Pero ahorita no he llegado a ese lugar, no he muerto, pero prefiero creer y tener esta seguridad, porque eso es lo que a Dios agrada. Versículo 1 al final. La convicción de lo que no se ve. La gente, ¿cómo lo ve usted? Usted y yo, ¿cuántos de los que estamos aquí somos salvos? Amén. ¿Se nos ha sido perdonados los pecados? Amén. Claro que sí, pero este es un acto por fe. Pero ¿qué le dice a la gente? Vos siempre sos pecado. Eso es lo que ven. Pero esos pecados, hermano, son la razón por las cuales el Señor Jesucristo nos perdonó. Pero usted y yo, ¿cómo nos vemos todavía en el espejo? Como la gente nos dice. Entonces no tenemos fe. Pero si usted y yo ya se ve perdonada, ¿cuánto creemos que en el cielo, hermano, han sido borrados nuestros pecados? Amén. Que aún allá Dios ya no lo ve como le puso su mamá, sino que dice que tendremos un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque la vida que se nos ha dado por la fe es nueva, hermano. Amén. Eso es tener ¿qué? Seguridad. Eso es tener ¿qué? Fe. Confianza en aquello que Dios me ha prometido, que no lo veo, pero sé que ha de venir. Versículo 2. Y esta es, del versículo 2 en adelante, nos va a dar las razones del por qué debemos nosotros tener esa confianza. ¿Por qué dice el versículo 2? Porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Pero cuando dice por ella, ¿a causa de qué tuvieron buen testimonio los antiguos? A causa de la fe. O sea, la confianza que tenían en Dios. Y va a empezar, hermano, desde el inicio, desde el Génesis. Y no crea que empieza con Abraham, aunque Abraham es uno de los que más habla este capítulo 11 referente a la fe, al igual que Moisés. Pero toma en cuenta el primero de los hijos de Adán y Eva, el cual dice el versículo 3, por la fe. Ahora se va a ir más allá de la primera pareja cuando dice, entendemos haber sido, la palabra constituido quiere decir hechos. O sea, nosotros fuimos hechos, al igual que el universo, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nosotros no vimos cuando Dios hizo este mundo, o usted vio, pero ¿cree que Dios lo hizo? Claro que sí. ¿Cómo lo hizo? Cuando Él dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Cuando Él dijo, divídanse la tierra del agua, el Señor lo hizo. Claro que sí. Entonces, hermano, si Él lo hizo, yo solo debo de creerlo. Pero aquí puede venir alguien y decir, ¿y lo vio usted cuando Dios lo hizo? No necesito verlo. Necesito creerlo en mi corazón. Necesito creer que el sol que sale todos los días es Dios quien lo hizo desde el principio y Él lo sostiene hasta el día de hoy. Amén. Versículo 3, ¿verdad? Por la fe entendemos que a haber sido constituido el universo, ¿por quién? Por la palabra de Dios. De modo que lo que hoy usted y yo palpamos, un día no existió, Dios lo hizo. ¿Cuánto creemos eso? El cielo,
la tierra que hoy tenemos, hermano, por la fe, nosotros creemos que Dios fue el artífice. ¿Y cuándo se hizo? Cuando Él dijo la palabra. Pero esto no existía. ¿Quién lo hizo entonces? Dios. Ahora, hermano, ya va a empezar a dar esos renombres de los antiguos, que dice la Escritura que delante de todos los hombres hasta el día de hoy dieron buen testimonio. ¿Por qué razón? Porque tenían fe. ¿Y fe en quién? En lo que se les había prometido. Para ello inicia con Abel, cuando dice el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente. Mire, esto es algo que lo que está resaltando la palabra de Dios, que es la fe. Ahora, entonces, si es la fe la que se está resaltando, hay que considerar algo. Consideremos que el versículo 4 nos está enseñando que cuando Abel llegó a ofrecer su sacrificio delante de Dios, ¿cómo se acercó Abel? ¿Cuál fue el problema entre Caín y Abel según el versículo 4? Leámoslo detenidamente. Por la fe Abel ofreció a Dios más. ¿Pero qué hizo la diferencia? La fe, correcto. Esa es la fe. O sea, delante de Dios, Dios vio con agrado el sacrificio de Abel. Pero ¿qué cree usted que vio? ¿Lo que él llevaba? ¿O cómo en su corazón ha de haber ido bien contento Abel? ¿Verdad? Hoy vamos al texto original. No pierda la cita. Génesis, por favor, capítulo 4. Es un acto por fe, del cual se está resaltando la carta a los Hebreos, cuando dice el capítulo 4 así. Léalo conmigo, hermano. Capítulo 4 de Génesis, versículo del 13 en adelante. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel. Vaya, ¿cuál es la diferencia? La Escritura dice que los dos llevaron su sacrificio, ¿o no? Pero hay algo en el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos la ofrenda suya, y de los primogénitos de sus ovejas. ¿De qué dice? ¿Por qué cree usted que llevaba lo mejor? Porque en su corazón dijo: esto es para Dios. Esa confianza que tenía en que él podía llevar lo mejor, ¿por qué? ¿Se lo llevó a quién? Al Rey, al Creador. O sea, a esa diferencia es la que Dios está resaltando a través del escritor de Hebreos, que Dios se agradó más. No porque él quería más, sino porque ¿qué produjo que Abel llevara lo mejor? La fe. La fe. O sea, él cuando dijo: me voy a presentar delante de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Y dijo: no puedo ir con lo que yo quiero. Tengo que llevar el ¿qué? Lo mejor. Pero eso mejor, ¿de dónde salió? Del corazón. Cuando él dijo: Dios va a ver lo que yo llevo. En ese momento, ¿qué estaba poniendo a ver? Su fe, su confianza. Entonces, cuando usted y yo venimos delante de Dios, ¿cómo tenemos que venir? Con esa confianza de que Dios está observando. ¿Cuánto creen que Dios nos está observando? Amén. Él no solo nos está viendo, hermano, así como nos podemos ver nosotros, ¿verdad? La parte externa, cómo andamos vestidos. Él nos ve el corazón. Amén. Y ve cuánto hay de alegría. Y dice: yo voy a ir delante de mi Dios para que mi Dios me hable y me dirija y me dé fuerza. Esa confianza que usted y estamos poniendo en Dios, eso es lo que Dios observa. Amén. Y eso es lo que Dios vio en Abel, cuando dice el versículo 3: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo, no dice de lo mejor. Sí llevó ofrenda,
Vaya, pero ahí no declara la palabra si era bonito, no, solo dice le trajo ofrenda. En pocas palabras, quizás alguien va a decir que yo estoy exagerando, solo salió del compromiso. ¿Con qué fe iba Caín? Hay que llevarle ofrenda a Dios, agarra eso. Por obligación. Amén, no había fe. Hay que hacerlo. Llevó ofrenda, sí, pero en su corazón, hermano, había cierto tipo de falta de fe. Eso es lo que Dios lo dice la Escritura, no lo digo yo. Amén. Cuando dice el capítulo, quédense en Génesis, solo quiero leer esto, que es lo que la palabra de Dios resalta en Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que, o sea, los dos se presentaron. Pero para Dios hubo uno que llevó más fe. Amén. ¿Y cómo lo puede asegurar usted? La Biblia lo dice. Amén. No me lo estoy inventando yo. Dice que uno tenía más fe que el otro. Porque ahí no dice, mire, yo creo que si Dios, ¿cuánto creo que Dios es justo? Amén. Si los dos hubiesen tenido la misma fe, la misma Biblia no lo dijera. Y la muestra es que en el capítulo 4 se vuelve... después de un culto de adoración a Dios, hay un asesinato. Es de ahí que parte el asesinato. ¿Qué corazón tenía Caín? Si pudo matar a su hermano. ¿Usted cree que no había visto el corazón de Caín que había maldad en él? Esa es la muestra claramente. Si de Caín, ¿qué se habla? ¿Se habla de su sacrificio o se habla de su asesinato? Pero antes de su asesinato, ¿qué tenía en su corazón? Le faltaba fe, le faltaba la confianza en Dios. Cuando mató a su hermano, aquí está el acto de fe. Quiero que lo vea, que Caín no tomó en cuenta. Estamos en Génesis, ¿verdad? Amén. Por favor, vean lo que dice el versículo 4 cuando dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y aquí hay un problema. Y se ensañó Caín en gran manera. Vaya, hermano, cuando no tenemos fe se nos ve en la cara. Amén. Oye, el pastor ha venido algo empurrado, dicen ustedes. Fe no traigo, hermano. Algo raro vi el pastor que ya no traía fe. Dice la Escritura, hermano, que en el momento en el que Dios vio la ofrenda de Caín, Caín viene, se le notaba. ¿O no, hermano? Tanto que dice el versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Hermanos que tienen falta fe en su corazón, su semblante cambia. Su actitud ante la reverencia hacia Dios se nota. Empiezan a faltar 1, 2, 3 cultos. De repente al mes, hermano, que yo no le siento gusto al culto. ¿Qué pasó? ¿Qué perdieron? ¿Usted cree que Dios no vio su semblante y no vio su corazón? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser como Abel? ¿Cuántos queremos ser como Abel? Porque Abel tenía ¿qué? Esa fue lo que le agradó a Dios. Andaba pensando en matar a Abel y Caín. Y ese es el problema, hermano. Que la gente en su corazón no trae fe. Y esto, cuando me digo esto, no va a pensar usted que lo estoy refiriendo a la iglesia local, a usted y a mí como grupo que estamos aquí reunidos. Me refiero a la iglesia en general. Y esa es la razón por la que muchos caen. No. Les falta fe. Se les ha olvidado que debían adorar a Dios. Y vienen ya por obligación. Voy a ir porque hay que ir. ¿O no, iglesia? ¿Cómo llegó Caín? Hay que llevar ofrenda, agarrar frutos. Agarremos frutos y lo llevó, ¿verdad? Lo que no se había fijado que Dios no quería la ofrenda, quería ver el corazón. Amén. Y sigue versículo 7. Sí, mire, aquí Dios es tan misericordioso. Alguien va a decir, hermano, se está hablando de fe y a la misma vez se fue a Génesis. Estamos hablando de ese personaje. Y dice en el 7 que Dios en su misericordia
misericordia, Dios antes de que caigamos nos quiere estimular a creer en Él, a tomar confianza, a volver a su camino. Ese es el deseo de Dios. ¿Alguien puede leer en voz alta el versículo 7? Amén. ¿Qué dice? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Aleluya. Con todo esto, a ti será su deseo y tú Te enseñorearás de él. Vaya, hermano, ¿qué está haciendo Dios? ¿Está castigando a Caín o está advirtiéndole? Le está diciendo: Caín, ¿qué te pasa si tú puedes hacer el bien? Lo está llevando ¿a dónde, hermano? Al camino que debe de ir. Caín le dice, Dios le está hablando a Caín, ¿no, hermano? Caín, si bien hicieres, no será. O sea, ¿qué le está diciendo? Mira, si tú tienes fe y crees en mí o obra bien, serás como, le digo, serás enaltecido. ¿Se lo dice Dios o no, iglesia? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, bueno, dos caminos te quedan. Eso es lo que, aquí hay algo, hermano. O tenemos fe o el pecado nos domina. Dos caminos hay. Se lo digo Dios a Caín. ¿O no? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Aquí está el problema. El problema es que en su corazón, hermano, el pecado se enseñoreó de él. E hizo lo que quiso. Dios le dijo: tú puedes hacer lo que quieras. Yo quiero que vaya conmigo al versículo 9. Ya sabemos el caso, ¿verdad? Él lo mata en el versículo 8. Lastimosamente acontece el asesinato en el 9. Y Jehová dijo a Caín otra vez: mire, Dios no nos va a dejar nunca. Nosotros creemos que como de todos modos yo no voy a la iglesia, no pasa nada. Caín así pensó. Porque hay algo curioso en estos versículos, cuando dice el 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Mire, hermano, sabe que nosotros a veces nos queremos excusar en la palabra. Ponemos pretextos. Ahora, hay algo que quiero que avance conmigo. En el versículo 9 estamos, ¿verdad? No soy yo acaso guarda de mi hermano. Le estaba ocultando. Amén, hermano. Y le dice Dios en el 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama clama a mí. ¿Qué quiere decir? Dios sabía dónde estaba su sangre. Quiere decir que lo vio o no. Pero Caín, como no tenía, según él se escondió de Dios, al igual que Adán y Eva cuando pecaron. ¿Se acuerdan? Miren, hermanos, este es un problema muy grave que se está dando hasta el día de hoy. Como no creemos en Dios, ni confiamos en Él, ni venimos a la iglesia, creemos que no hay problema. Yo he oído gente que me dice: yo no voy a la iglesia por eso, porque yo, como queriendo decir, a mí Dios no me va a decir nada, porque yo de todos modos no voy a la iglesia. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Dios vio a Caín? ¿Y Caín cómo estaba delante de Dios? Mal. ¿Cuál era el problema? Que no tenían fe. El problema de esta gente es que no tienen fe y ni se han dado cuenta que Dios los está viendo. Yo mejor prefiero ver y venir delante de Dios y creer que Él está conmigo y que me está viendo, porque es posible Dios allí me esté advirtiendo. Antes de que lo asesinara, ¿no le habló Dios a Caín? ¿Cuál fue el problema? Que él no le creyó. Ahora entiende que sí, la ofrenda iba sin fe. Iba sin fe, claro que sí. Avancemos hasta el capítulo, por favor, 11 de Hebreos. Vamos al estudio. Nos queda claro el por qué una ofrenda fue diferente a la otra. La diferencia que la hizo no era la gordura,
estuvo en Abel llevar lo mejor. Solo la fe y la confianza. Voy para donde mi Dios. Miren, hermano, quizá voy a hacer una ilustración que a algunos no les va a parecer. Si usted fuera invitado por el presidente y le dijeran que el presidente quiere que le lleven algo, usted y yo, humanamente, hermano, si tenemos pollo, le llevamos un pollo accidentado. ¿Ah? Un rostizado. Va que llevamos el mejor pollo, hermano, creyendo que con eso vamos a qué. ¿Cómo? Oiga bien lo que dijo, creyendo que lo vamos a agradar. ¿Qué le voy a llevar? El pollo envenenado. Mejor no vamos si no tenemos, ¿va? Pero delante de Dios solo se necesita algo. Lo que la hermana decía, quiero agradar a Dios. Entonces, si quiere agradarlo, crea en Él, confíe en Él. Así como confiaba Abel cuando se presentaba, yo voy delante de mi Dios a ofrecer culto, decía él, ¿verdad? También usted y yo podemos hacerlo. Con plena confianza de que Dios está aquí. Cuando creemos esto, hermano, eso es lo que Dios quiere. A Dios no le interesa si venimos con pantalones rotos, porque no tenemos, puede ser, hermano, puede ser. Pero que el corazón esté completamente íntegro. A Dios, ahí está mi hijo glorificando su nombre. Yo me puedo burlar, hermano, como vino que no me vio en el espejo, ¿va? Yo puedo decir eso, pero Dios, que el corazón de la hermanita que salta de alegría, ¿no? Porque tiene fe en su corazón. Dios, yo te amo, yo te adoro. La hermana es bien chillona cuando ora, ¿verdad? Ahí está diciendo, te amo, Señor. Este remordimiento de conciencia, eso estoy diciendo yo. Pero ella dice, Señor, te pido perdón, gracias porque no me destruiste, Señor. Pidiendo misericordia y creyendo que verdad Dios tuvo misericordia, verdad, poniendo la confianza en el sacrificio de Cristo, le fue perdonado su pecado. No lo vuelvo a hacer, Señor. Y yo, ¿cómo estoy? A ver qué hizo el hermano. Ese es el problema. Versículo 4. Por la fe, ya pasamos a esto. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, aquí hay algo. ¿Qué hace la fe? La fe me hace dar un testimonio de lo que yo creo, hermano. Porque yo creo que voy al cielo, entonces desde ya debo de vivir como que vivo en el cielo. ¿Dios prometió un reino? Sí, claro que sí. Ese reino ya está vigente en usted y en mí. Desde ya yo debo de vivir como que vivo en el reino. Pero ¿y este hombre? Habla del reino, sí. Mira, en una champa vive. No, allí vivo materialmente. Pero desde ya yo soy ciudadano del reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué dijeron de Jesús? La corona que le pusieron de oro. ¿Cómo? Y el reino que le estaban dando, ¿qué era? ¿Cuál fue su trono? Una cruz. Pero él decía, ¿qué le dijo aquel hombre? ¿Qué le dijo? Tú eres el rey de los judíos, tú lo dices. Mi reino no es. Pero sí soy rey. Y tú lo estás diciendo. En ese momento había un reino, ¿no? Él estaba viéndose ya, hermano, en ese reino que ha de venir a imponer a esta tierra, en donde ahí sí todo se va a solucionar, mire, hermano. Ahí sí se gobernará con vara de hierro. Amén, iglesia. No se veía en aquel momento. Pero ahora, hermano, esa es la fe, lo que no vemos. Pero eso solo lo podemos traer delante de Dios. Por eso dice que cuando Abel llegaba delante de Dios, hermano, aquí estoy, Señor, te traigo lo mejor, le decía. A ver, con qué corazón alegre él se presentaba delante de Dios. Y Caín decía, qué aburrido. Mis amados hermanos, el versículo 4 nos está dando a entender que si tenemos fe, el mundo lo va a notar. Amén. Esa es la realidad, hermano. Esta es la realidad cuando dice el versículo 4 al final, por lo cual alcanzó testimonio de que era. Pero la razón, ¿cuál era la razón por la que era justo? Porque tenía confianza en Dios. Porque tenía confianza en Dios. ¿Usted cree que Caín no vio cuando se levantó su hermano y lo iba a matar? En el corazón de Caín, vamos al campo, le dijo Caín a Abel.
¿Cómo iba Abel, hermano? A saber, yo solo me lo imagino en un escenario con una gran sonrisa. ¿No creen ustedes, hermano? Él no va a pensar, ¿verdad? Pero ¿quién se vengó de Caín? El problema es que nosotros no nos damos cuenta que creemos en un Dios justo, hermano. Ahora Él lo hace. Alguien puede decir, ¿por qué Dios no lo evitó? ¿Saben que Dios pudo haber evitado el asesinato? ¿Y permitió que sucediera? Sí. ¿O no permitió, hermano? ¿Es malo Dios? No. Bueno, ahí está dando testimonio Dios mismo, después de muerto. Dios pudo haber evitado milagrosamente, hermano. Esto es para que no vayamos a pensar que el evangelio, hermano, si nos pasan cosas, es porque Dios, hermano, no se descuidó entonces Dios de Caín, desde Abel. No, hermano, es que ¿a dónde había puesto la mirada Abel? ¿A dónde? En Dios, correcto. Tanto que su vida, hermano, pasó a un segundo plano. Hasta el día de hoy se sigue hablando que era un hombre de fe. Amén. Y no lo digo yo, lo dice Dios mismo. Vean conmigo el versículo 4 cuando dice: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando, ¿quién? Dios. Usted o yo. ¿Quién es el que da testimonio de que Dios. Abel era justo? Dios. O sea, Dios es el que dice de Abel: un hombre justo, lo mató su hermano. Sí, pero él era justo. Él creía en mí. ¿O no? Dios, dando Dios testimonio de qué? Y muerto. ¿Cómo? Y muerto aún hablan por él. A este no solo le pasa, a este lo mataron. ¿Y qué es lo que se habla de él? De la fe que tenía. Continuemos, versículo 5. Por la fe, aquí va a hablar de otro hombre. Miren, hermano, cuán importante es que la fe esté en nosotros. Solo hemos visto dos, porque aquí nos vamos a entretener un montón. Y el tema principal es la fe, la confianza en la promesa de Dios. Dice el versículo 5: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Quiere decir que a Enoc le sucedió lo que a la iglesia por fe nos va a suceder si estamos vivos cuando Cristo venga. Esta es una ilustración real, como un hombre, hermano, no se encontró su cuerpo. La Biblia lo dice, no me lo estoy diciendo yo. Vámonos al mismo capítulo que estábamos de Génesis, porque si alguno cree que es mentira. Génesis capítulo 4, si no me equivoco siempre. Perdón, 5. Estábamos en el 4, ¿verdad? Leamos el versículo, capítulo 5, versículo 21. Dice el versículo así: y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc. Esa palabra, ¿con quién caminaba Enoc? Con Dios. Con Dios. Quiere decir que cuando veían a Enoc, ¿a quién veían? Con él. Pero Enoc no fue un hombre que se apartó del mundo, hermano, y andaba ciego y no saludaba. No, Enoc tenía familia, ¿o no, hermanos? ¿Tenía familia o no? ¿Creen ustedes? Y los veo muy seguros. Le amo, hombre, ¿o no? ¿Cómo dice? Entonces tuvo hijos. Entonces no era un hombre ciego que no miraba nada, ¿va? No, era un hombre que cuando caminaba en la calle, cuando estaba en su casa, veían una diferencia en él. ¿Qué dice la escritura en el versículo 22? Ahí estamos, ¿verdad? Y caminó Enoc con Dios después que engendró ¿a quién? Ah, entonces tuvo familia, ¿o no? Pero cuando vivían en esa familia, ¿a quién veían? A Dios con Enoc. Siga, 22. 300 años engendró hijos. ¡Ay, a ver! Que vivía en este mundo. No era un extraterrestre. Pero ¿cómo vivía? Como que si ya vivía con Dios en el cielo. ¿O no, iglesia? Así debe de ser la iglesia. 23. Y fueron todos los días de Enoc
365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Y desapareció. Ah, Porque le dio. ¿cómo? Porque El Señor lo llevó. No hay cuerpo. O sea, esto es una realidad que va a suceder. Pero el problema es que la iglesia, como no ve qué sucede, no vive desde ya como una iglesia. La iglesia está con, ay, no va a haber pago para mí, hermano. Ay, hermano, ni puede, hermano. Ni para la mecha tengo. Hermanos, tenemos un Dios poderoso que nos ha dado la vida, amén. Y si aún muriésemos, nos ha prometido el reino de los cielos desde allá. Ahí debe estar la mirada. Enoc dice que no se halló hasta el día de hoy. ¿Qué dice Hebreo? Vamos al estudio, por favor. 11:5, ahí estamos, ¿verdad? Por la fe no fue traspuesto. La palabra traspuesto quiere decir que pasó de un lugar a otro. Pero ese lugar no es terrenal. ¿O no? Es celestial. Por la fe, dice, Enoc fue traspuesto para no ver, aleluya, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice, hermano? Tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? Vaya. Pero ¿cómo lo agradaba? Por la fe. Por la fe. ¿Lo veía? ¿Ustedes creen que no veía a Dios literalmente? Solo por los ojos de la fe. Cuando iba a hacer algo, aquí está Dios, no puedo yo hacer eso. Esa debe de ser la actitud. Terminemos en el versículo 6. Ahora, todo esto tiene una relación y tiene un porqué. ¿Cuál es? La confianza por Dios. Por la fe, dice, pero sin fe. Llévese ese versículo. ¿Queremos agradar a Dios? Sí, pero para agradar a Dios yo tengo que creer en Él. Antes de que yo le haga caso a los hombres, hermanos, si usted quiere agradar a Dios, véngase con los ojos cerrados desde su casa y así no va a pecar. No dice así. Véngase con los ojos bien abiertos, dando testimonio que Dios viene con usted. Ahí no dice a eso, ¿va? Pero aquí nos enseñan otra cosa. Usted quiere agradar a Dios, hermanita. Si no hace aquello y lo otro, la Biblia no me dice eso. Porque yo para agradar a Dios solo debo de creer que Él está allí. Como yo creo que Él está allí, no voy a hacer nada malo, nada indebido, nada que no deba de dar testimonio que Dios vive en mí. ¿Por qué? Porque creo, esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que tiene fe. Esa es la iglesia que Dios quiere que se manifieste en este tiempo. La iglesia que tiene esa fe, ¿verdad? Antes de arrojar una piedra, uy, ahí está Dios, mejor no, ¿verdad? ¿Por qué? Está antes de que lo vean los hermanos, está pensando que lo va a ver Dios. Amén. Pero cuando pecamos, hermano, hacemos esto, ya lo hemos ilustrado. Vemos a un lado, vemos al otro. Estamos esperando que no nos vean quiénes. Los hombres, pero nunca vemos para. Usted ha visto que no salió ahí, vamos a meter aquí. Usted ha visto que alguien hace eso. ¿Para dónde venga? Para los lados. Entonces, ¿creen en Dios? Entonces, ¿tienen fe? Su fe. Ese es el problema, ¿verdad? Aquí los hermanos, yo vi a la hermana en pecado, yo vi a la hermana. Y no iba con el pastor, iba con otro. ¿O no? Esos son ojos humanos. ¿O no, hermanos? Si antes de eso, ¿quién los ha visto? Dios. Pero eso es lo que nos consideramos. Nos escondemos de los hermanos. Esas iglesias que se esconden del pastor, que se esconden de los hermanos. Ay, hermano, voy así porque el pastor se enoja. Esas hermanas van agradando a los pastores y a los hermanos. Porque si el pastor no les dijera nada, llega el chulón. Sí, hermano. Porque en su corazón, ay, es que el hermano es el que tiene. No es Dios. Temor a Dios no tienen. Tienen temor que el pastor los ponga en disciplina. Y el pastor comete un error. Porque el pastor, sí, hermano. No, el que debe de ser así es Dios. Es Dios, porque a Dios es que deben de temer. Si son temerosos de Dios, hermanos, no te van a llegar como Dios manda.
Porque los fariseos se vestían bien bonitos, pero no tenían temor a Dios, no tenían fe, ¿o no, iglesia? ¿Qué había en ellos, hermanos? Se miraban de afuera como hermanos, ¿cómo les dijo el Señor? Hacedores del mal, pero oigan la palabra. ¿Cómo? Y que hagan dentro de un sepulcro. Pero el sepulcro, ¿cómo estaba? Bien hermoso. ¡Wow! Aquí está la tumba del profeta, decimos. Ahí no está el profeta. Miren, hermanos, ¿qué nos está diciendo entonces? Creamos y pongamos la confianza en Dios, porque si Dios vive en mi corazón, si yo creo que Él está en mí, no voy a hacer nada indebido. Y eso es lo que a Dios le agrada. Esa es la confianza que debemos de tener. Cuando dice el versículo, pero sin fe, quiero agradar a Dios, tengo que confiar y creer que Él existe. Amén. Que Él está allí. Dice el versículo para terminar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya y que es que recompensador, quiere decir. ¿De quién es, hermano? No de todo. No de todo, pues, los que le buscan. Pero ¿cómo tienen que buscarle? Con fe. Así que si usted quiere agradar a Dios, nunca vaya a venir al culto para que el hermano lo vea. No vino, porque allá se quedó, allá se hubiera quedado. Y sepa que si se quedó allá, tiene un problema también. Que Dios lo vio. No voy a llegar para castigar a los hermanos. Es lo que usted dice. Ay, mi hija, se la había olvidado que tenía que venirme a adorar a mí, dice Dios. Ay, no voy a predicar solo dos hermanos. Ay, ¿qué usted le va a decir a mi esposa? Ay, la gente quiere ore, ¿no? ¿Usted cree, hermano, que Dios no vio esa actitud en mi corazón? Amén. ¿Quién es el que se pierde? Ay, mi hijo no va a ir a... No me dio para levantar a uno. ¿O no, hermanos? Amén. El que está perdiendo, ¿quién es? El que no tiene. Y así como va a empezar, hermano, una gran galería de hombres que tuvieron fe. Hemos aprendido algo esta noche, hermano, dejémoslo hasta aquí. Acuérdese, debo de creer en esa promesa, porque el que me lo prometió es alguien que verdaderamente existe, pero no lo ha visto, pero sí existe. Mira, el sol fue hecho porque Él lo dijo. ¿Y cómo sabe? Porque yo lo creo. Si no, no existiera el sol. Entendemos que eso que ahora es, fue hecho por lo que del Dios que nosotros hablamos. Dijo, hágase esto. Bueno, hermanos, eso es lo que debemos de tener confianza, en que quien nos ha prometido, verdaderamente es real. Vamos a orar, hermanos, para terminar en esta hermosa noche. Démosle gracias al Señor. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos,